Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado. Hoy hemos invitado a Carla Chávez Brenes. Ella es la directora general de la iniciativa eCoins, a quien le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. En primer lugar, ¿cómo Gracias. está? Muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Encantada de estar otra vez por acá. Encanta. Maravilloso. Hay que decir que ya nos conocíamos porque somos colegas y amigos desde hace su ratillo. Y me encanta la radio. Siempre ha sido una de mis pasiones. Qué bueno. Carla, ¿cómo nació eCoins? Empecemos por ahí porque están celebrando aniversario. Este es el 7º aniversario de eCoins. Son 7 años de un emprendimiento que tiene como antecedente otra gran campaña que tal vez algunos recuerdan, que se llamó Ambientados, y que nosotros desarrollamos en ese momento para una empresa en específico. Esa fue una escuela para nosotros. Llegó un punto en el que Ambientados estaba como trabado porque no avanzábamos en el tema cultural. Decíamos, ¿por qué la gente, pues sí, lleva sus residuos a los puntos que habíamos indicado, pero llegan sucios, llegan revueltos? Representaba más bien un problema para los gestores porque tenían ellos que pagar para alguien que llevara después ese residuo al relleno. Entonces había una traba que identificamos que era más de tipo cultural, educación, no tanto de infraestructura, que sí hay un gran problema, pero nuestro contacto con las personas consumidoras nos dijo, aquí hay que operar una palanca diferente. Y ahí fue donde llegó la palabra mágica, que es el incentivo. ¿Qué gano yo con separar los residuos? ¿Qué gano yo si alguien tiene que hacer ese trabajo después? Y entonces eCoins se convirtió en ese pago, esa moneda virtual, esos puntos, donde le decíamos a la gente, como con una zanahoria, vea, usted entréguenlo limpio, seco, separado, y a cambio le damos los eCoins, y eso es un programa de lealtad, usted lo cambia y recibe beneficios. Y ha sido muy exitoso el aprendizaje. Por supuesto que hemos intentado cosas que han funcionado, otras no han funcionado del todo y nos hemos ido reinventando, creo que cada año. Pero lo más importante es que sí, se necesita educación, se necesita esa energía constante de recordarle a la gente, esto se hace así, es importante por esas razones, y el incentivo. Vamos a ganar no solo como sociedad, de tener un país menos contaminado, de tener menos problemas en salud pública, en contaminación de suelos y aguas, sino que además damos más empleo a los recicladores y pues le apañamos un poquito los rellenos sanitarios, que es uno de los grandes temas en los que uno ve que en la agenda pública existe. Entonces, eCoins, digamos que es un laboratorio de innovación, me gusta decirlo así. No sabemos en qué se va a convertir pronto, porque cada laboratorio de innovación pues toma rumbos que no necesariamente uno los tiene planificados. Usted me habla de éxito, pero el porcentaje de residuos que se reciclan en Costa Rica es muy bajo. Así es. Entonces, ¿dónde cabe aquí la palabra éxito? En la capacidad de cuestionarnos el sistema, de entenderlo, de conversar con las personas, de entender cuáles son sus motivaciones. Y a ver, Gustavo, si nosotros no cuestionamos el sistema, porque el reciclaje es del ahogado del sombrero, es el último eslabón de la cadena, y entonces eCoins nos ha permitido ir más arriba, en el río arriba, digamos, donde se genera el problema, que es en el sistema de producción y consumo, que es insostenible. Entonces a mí nada me sirve con tener un super eCoins donde me llegue todo el material si cada vez me llega más y más y más y más, porque se produce y se consume cada vez más. Entonces por eso incorporamos pasos como la reparación. A mí me encanta eso. Sí. Que es dar premios a la gente que decide reparar antes de enviar al reciclaje. Y hemos dado incentivos para gente que evita el residuo, lo cual no necesariamente lo es, porque pues, ¿verdad? Se evitó, no existió nunca, y eso sería la maravilla. En un sistema económico como el nuestro, y que emula el sistema económico global, donde producimos y consumimos de forma desproporcionada, casi que irracional, como si no tuviéramos un planeta con límites físicos, ningún programa de reciclaje va a ser exitoso. Y ahí podemos seguir sembrando una semilla y una curiosidad, pero tenemos que ir a operar donde el sistema produce el gran problema. A mí me deja pensando precisamente cuando se habla del sistema y del consumo, porque podría interpretarse que se está buscando interrumpir ese sistema, que es el que ha hecho que la economía funcione.
La economía funciona para algunos. El modelo de economía que, digamos, manejamos en términos generales en el mundo. Claro, y entonces yo te pregunto, ¿la economía funciona? ¿Funciona para todos o funciona para un pequeño grupo que, según todos los números, nos dice que es como entre el 10% de la población concentra el 90% de la riqueza? O sea, de alguna manera ustedes sí quieren ser disruptivos. Por supuesto. Romper ese sistema y ofrecer otras alternativas. Tenemos que cuestionarnos porque el sistema no está funcionando. Hay cada vez más inequidad, hay cada vez más contaminación, más depredación del ambiente y el sistema no nos está generando un montón de bienestar, no hay prosperidad. Confundimos el crecimiento económico con el bienestar. Hablamos del mercado como si fuera algo abstracto y no hablamos de las personas. Entonces tenemos que cuestionarnos el sistema. A mí me encanta la frase que usa Elinor Ostrom, que fue la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía, como en el 2009. O sea, la primera mujer que gana un Premio Nobel de Economía fue hace muy poquito, en el 2009. Ella toma la analogía de cuando en el año 1500 casi, los científicos y los astrólogos y los astrónomos más bien, se dieron cuenta que no era la Tierra el centro del universo y no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, porque durante 1500 años, Gustavo, pensamos que éramos el centro del universo y que el Sol giraba alrededor. Imagínate cómo se pueden haber sentido todos esos señores, astrónomos, científicos, físicos, cuando se dieron cuenta que todo lo que habían pensado hasta el 1500 estaba equivocado. Tuvieron que empezar de nuevo y replantearon todo su conocimiento. Eso le pasa a la economía. Es el momento en que digamos, mira, tal vez este modelo no funciona. No funcionó antes, pero parecía que sí, pero definitivamente no funciona para las necesidades de un planeta con límites totalmente devorados. Tenemos 7 de los límites planetarios que ya no los volamos, que tenemos inequidad, que tenemos 3,000 millones de personas con hambre o con deficiencias nutricionales, que tenemos cadenas de valor totalmente ilógicas, que tenemos emisiones de carbono y de metano que están calentando el planeta y que están provocando que perdamos la salud de la biosfera. Entonces, perdón, pero la economía no está funcionando. Es el momento de replantearnos cuál es un modelo que pueda ser más sano y más seguro para la humanidad. Y ese modelo lo vamos a poder impulsar con eCoins y desde Costa Rica. Lo vamos a poder impulsar cuando cada uno de nosotros entienda que es parte de un sistema y que, pues si no empezamos a cambiar las cosas, nunca vamos a poder tener resultados diferentes. Volvemos al origen de eCoins, que es también educar. Claro, eCoins es solamente un pretexto para poder hablar de cosas que nos parece que son importantes para el bienestar de la mayoría, para el bienestar pero no solo de nosotros, sino de las futuras generaciones. Gustavo, estamos heredándole un planeta, un país, si lo vemos con un alcance corto, y un planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos en el que no van a poder vivir. Si la mitad de la población mundial en muy pocos años va a tener que migrar, porque no va a ser seguro vivir donde vive por el calor, por la crecida en el océano, porque se derritieron los polos. O sea, estamos en una policrisis, en un problema sistémico, donde hemos transgredido los límites y sobre todo nos olvidamos de que no son los humanos y la naturaleza. Nos olvidamos que los humanos somos naturaleza. Y entonces lo que estamos haciendo es pegándonos un balazo en el pie al estar destruyendo el único lugar donde podemos vivir. No tenemos estaciones, tenemos inseguridad alimentaria, tenemos problemas de energía, tenemos problemas de agua, los océanos están acidificados. Es muy probable que pronto empiece a derretirse mucho más los polos y eso va a generar una tragedia que se llama el permafrost. Va a salir, que es un montón de metano que está acumulado bajo el hielo, y eso va a acelerar el calentamiento del planeta. Entonces, vean lo que está pasando un día sí y otro también. Ahora esta semana fue en Texas, con estas inundaciones que son crecidas de ríos que en horas crecen 8 metros, y entonces eso es insostenible, mientras que Europa se está quemando y los incendios no paran. Eso pasa por un tamiz político, porque eso no puede ser solamente técnico y que los científicos lo digan o que los economistas
lo mencionen, es un tema político. Es ¿Cómo hacer? Absolutamente político. O sea, desde ICOIN se hace incidencia política, o ustedes hacen incidencia política. ¿Cómo visualizan eso? Porque no hay otra manera. Yo creo que tenemos que poner eCoins a un ladito y decir, eCoins ha sido una buena escuela para que entendiéramos otro mundo que para muchos de nosotros antes no existía. Y el 7 años de estar en eCoins, más mis otros 8 años en gestión de residuos, más estar hablando de sostenibilidad por más de 20 años, nos dice, puchica, tal vez estábamos muy equivocados en muchos de nuestros principios y en los supuestos sobre los que basamos nuestros indicadores de éxito. Esto es incidencia política total. Gustavo, tenemos 30 años de conversaciones climáticas. Este año es la COP número 30. O sea, ¿no les parece ridículo que tengamos 30 años de estar como hablando de lo mismo y más bien cada año se sigue calentando más el planeta y nos alejamos de lograr las soluciones? Es casi que una hipocresía mundial. Es un sistema que funciona para muy pocos y están... Pero son los pocos que dominan, porque claro, por eso está ahí. Por supuesto, porque el crecimiento económico es el pretexto que utiliza el capitalismo para decir, creemos abundancia, creemos empleos. Pero Carla, entonces, ¿cómo? Si está tan claro que esos pocos son los que mueven la aguja, ¿verdad? Para el gusto de ellos, ¿cómo cambiar la situación? Bueno, esa es una pregunta muy complicada porque puede haber muchas estrategias. Y no es fácil, ninguna de ellas va a ser fácil. Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la economía, que significa en griego, el origen de la palabra economía es administración del hogar. Que la administración del hogar planetario que hemos hecho es pésima. Que somos pésimos administrando los recursos, que los economistas y quienes nos han dirigido por años nos han engañado o se han autoengañado pensando que hay una mano invisible que mueve el mercado de la oferta y la demanda y regula y equilibra, cuando no existe una mano invisible. Lo que existe es la mano del Homo economicus, que ya se ha llamado así, es una mano peluda, le digo yo, no una mano invisible, porque mueve las fichas a su conveniencia. La economía del capitalismo no crea abundancia, crea escasez. Gustavo, ¿por qué hay productos de lujo? Y de repente es exactamente el mismo, un bolso hecho en un lugar que le ponen una etiqueta que tiene una marca que el marketing ha logrado crear como que tiene mucho valor. Puedes estar pagando 10, 20, 30 veces más por el mismo artículo solamente porque hay una percepción de escasez, porque son poquitos bolsos, porque poquita gente la tiene, porque yo voy a ser diferente. No hay un valor de uso. Si vos tenés un reloj, ¿para qué lo necesitas? Bueno, digamos que... Para ver la hora. Que en términos, ¿verdad? Generales. No, exacto, no para medirte las pulsaciones, que también puede ser, pero un reloj es para ver la hora. Te funciona ver la hora. Es diferente un reloj de $100 a un reloj de $1,000 para el uso. Sí, no. Entonces hemos perdido el valor de uso y hemos pasado al valor de cambio. Y ahí es donde se nos distorsiona todo, porque entonces las cosas no valen realmente, o sea, no tienen un precio según su valor, sino lo que alguien se inventó que debía ser el precio. Y ahí entonces vienen empleos para alimentar ese sistema, vienen cadenas de abastecimiento que son absurdas, como cultivar peras. Este es un caso real, cultivar peras en Argentina, mandarlas a Tailandia para que las empaquen en plástico y pasarlas a Estados Unidos para que las vendan en un supermercado gringo. ¿Por qué? Porque es más barato el plástico en Tailandia. Pero ¿cuál es el precio de mover peras de Argentina a Tailandia y a Estados Unidos? Pues posiblemente un precio que alguien más está pagando. O sea, el capitalismo se monta en la externalización de los costos, en la externalización de los problemas. Europa es Europa gracias al colonialismo, gracias a que hubo esclavos en Estados Unidos juntando algodón y eso pudo llegar a Inglaterra y en la Revolución Industrial se hizo una gran riqueza. Siempre el norte global y los países más ricos se han hecho más ricos porque toman recursos de afuera. Lo que pasa es que ya se acabó el mundo, ya no hay afuera, Gustavo. Ya se depredó todo, entonces ahora se toma de adentro. Y por eso, por ejemplo, los empresarios quieren que la gente trabaje más horas o no pagar sus horas extras, o queremos que se flexibilice, pero a mi favor, los códigos, porque necesito sacar más y sacarlo rápido. Carla, ¿cómo aplicamos eso al contexto costarricense?
Costa Rica es una economía muy pequeña, muy dependiente. ¿Será más sencillo muy o más abierta, más complicado? A ver, tal vez no es ni sencillo o complicado, pero es posible. Okay. Tal vez, si tuviéramos la voluntad política y el entendimiento correcto de que Costa Rica, así como lo dicen los ganadores del Premio Nobel de Economía del 2024, Robinson y compañía, hicieron un análisis de por qué fracasan los países o por qué son exitosos los países. Y la conclusión es que no depende de los recursos naturales, de la cultura, de la religión, de la historia. No, depende de cuántas instituciones inclusivas tenga el país versus cuántas instituciones extractivas tiene un país. Y ponen ejemplos maravillosos de Corea del Norte o Corea del Sur, por ejemplo. Están muy cerca, tienen el mismo clima. ¿Por qué son tan distintas? Bueno, porque la historia de sus instituciones. Costa Rica tiene una historia ganadora en la construcción de instituciones que han sido inclusivas. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Tribunal de Elecciones, la Contraloría y las universidades, y podemos hacer una lista extensa, el acueductos y alcantarillados, el ICE, esas han servido para ser inclusivas. Durante mucho tiempo le sirvieron a una gran colectividad y no fueron extractivas, más bien siempre trataron de ser protectoras de los recursos naturales. Y veamos, por eso este país tiene la mayoría de su generación eléctrica es renovable, porque es pensamiento inclusivo, no extractivo. Si Costa Rica retomara esa visión de crear o de fortalecer, reformar, y ojo que no digo que esas instituciones haya que dejarlas así y no tocarlas, no. Hay que entrarle y hay que arreglarlas y hay que modernizarlas y hay que pasar la aspiradora por absolutamente todas partes, pero no es destruyéndolas como vamos a arreglar o mejorar el país. Entonces, para terminar la respuesta a tu pregunta, Costa Rica lo puede hacer si tiene claro que las instituciones inclusivas son indispensables para mantener un modelo de bienestar colectivo, porque además protegen la democracia. Y segundo, recordar, como decía antes, que somos naturaleza, los seres humanos, y entonces podemos otra vez reconectar con ese espíritu que Costa Rica ha sido, el país de la naturaleza, de la biodiversidad, que de repente nos ha convertido solo en un tema mercadológico, pero no lo estamos cumpliendo en la práctica. Estamos haciendo invasión de zonas protegidas, estamos eliminando humedales, estamos arrasando con los océanos, estamos permitiendo que el agua se contamine con agroquímicos. O sea, si logramos hacer un alto en esa depredación en la que hemos entrado, buscando el progreso, pero entendido como crecimiento económico, que es un progreso falso, si logramos otra vez volver a una economía que cuide a la familia, una economía que es la administración del hogar, cambiando a los economistas que nos están dirigiendo primero y que tengan una mentalidad de economía para el bienestar. Es que también ya está inventado, muchas cosas ya están inventadas, las podemos tomar de experiencias internacionales. Hay todo un aparato funcionando que se llama economía del bienestar, que se llama cambiemos el PIB por otras formas de medir el desarrollo humano, por la felicidad. Y termino con la tendencia del decrecimiento, que yo sé que al principio cuando la gente lo escucha suena raro de hablar de decrecimiento porque se ha pensado que siempre crecer es bueno, pero imagínate, Gustavo, que te sigan creciendo los órganos, que se te haga el corazón muy grande, que uno siga creciendo, ¿verdad? Y no pare de crecer. Eso es una enfermedad. Las únicas células que crecen sin parar son las células del cáncer, y más bien inventamos cosas para que paren. ¿Por qué no aplicamos el mismo concepto de salud a la economía del país y a una economía planetaria? Usted hablaba ahora de una voluntad política, No sé, ahorita viene a mi cabeza que en otros países han tenido un éxito, lo que se han denominado un partido verde o los partidos ecológicos o partidos ambientales. En Costa Rica eso no se conoce tanto. ¿Será que es necesario eso para que hayan los cambios en el país? Bueno, yo lo he pensado porque no existe, y hay otros colegas periodistas que también a veces dicen por qué no ha existido, y tal vez porque lo verde estaba demasiado intrínseco en nuestro desarrollo, y eso es una muy buena noticia, porque no lo estábamos viendo separado, y entonces nos creaba la necesidad de que alguien de afuera viniera a decirnos, hey, el ambiente es importante, la naturaleza. De repente estaba muy
parte de nuestra idiosincrasia. Era tan evidente que no lo estábamos viendo. Exacto, lo teníamos demasiado cerca y lo teníamos cerca que estaba bien. Lo que pasa es que entramos, como muchos de los otros países, desde la década tal vez de los 70, en estos programas de ajuste estructural internacional, Banco Mundial, todos los organismos internacionales, que lo que han hecho es querer estandarizar todos los países y pensar en el crecimiento económico como la medida del bienestar, y se han echado a perder muchas de las diferencias y las particularidades de los territorios, porque no es lo mismo. Cada país tiene su historia, sus recursos, la forma de resolver sus problemas, y nos han querido meter a todos en las mismas gavetas. Como ha querido hacer la educación, que mucho se critica, que quieren que todos los niños sean iguales en el aula. Pues precisamente esas formas de tratar a los países como si fueran niños que necesitan ser guiados y necesitan aprender algo que en el norte sí saben muy bien y nosotros en el sur no sabemos, pues es lo que nos ha llevado a una situación de pobreza y desigualdad y a tener grandes brechas para que nuestra gente tenga acceso a lo mínimo. Entonces no necesitamos un partido verde, o no necesitaríamos un partido verde si recobramos esa memoria y cada partido político que existe recordara de dónde salen los recursos, de dónde sale el aire que respiran los políticos para que puedan seguir viviendo y el agua que toman. Pero además, la economía es el sustento de al menos el 60-70% de la actividad económica de cada país. Y no estamos tomando en cuenta que eso se nos está acabando rápidamente. Los suelos desertificados, el océano ácido, no podemos tener recursos marinos. La gente con hambre tampoco puede ir a producir bien. Las calles destrozadas por las sequías o los incendios forestales, las empresas no pueden subsistir. Hay una frase que dicen muchos los empresarios que es: no se puede tener una empresa exitosa en una sociedad fracasada. Yo diría, alejemos un poquito más y digamos, no se puede tener una empresa exitosa si no tenemos un planeta sano, si no tenemos una biosfera sana. Y de repente ahí es donde podríamos empezar en Costa Rica a recuperar esa memoria y actuar en consecuencia. Bueno, yo creo que en el caso costarricense no es necesario un partido verde. Le voy a contestar yo lo que yo mismo me pregunté, ¿verdad? Porque debería existir en la conciencia de todos nosotros, en el caso específico de la humanidad, pero en el caso específico de Costa Rica, una conciencia de las necesidades que tenemos de seguir pues apostando a la sostenibilidad, más que en cualquier otra parte del mundo tal vez, ¿verdad? Pero sí es necesario que nuestros tomadores de decisiones asuman esa conciencia y tengan esa voluntad para hacer los cambios necesarios. Sí, yo creo que se han hecho cosas extraordinarias, pero se han hecho a manera como de pequeños pilotos que no se han logrado integrar en una política pública que tenga una visión, exacto, en un sistema. Entonces uno ve, por ejemplo, los dos canjes que administra la organización Costa Rica por siempre, canje de deuda 1 y 2 desde hace 15 y 18 años. ¿Qué hizo Costa Rica? Negoció un pedacito de su deuda y dice: esta plata, en lugar de pagársela a usted, señor banco tal, la voy a invertir en las áreas donde tengo más biodiversidad para cuidarla. Eso es visión, eso es inteligencia, no solo de economía, sino inteligencia de corto, mediano, largo plazo, inteligencia, economía que para el futuro, para proteger no solo a estas y las futuras generaciones. Pero entonces se queda... eCoins, para volver al tema, se queda en una iniciativa muy simpática, muy folclórica, qué lindo, parece como que es el hobby de Carla, pero nunca vamos a lograr incidir si seguimos todos desconectados. Si la insertamos dentro de una maquinaria. Exacto, y le metemos plata a las cosas que funcionan, Gustavo, porque cuando llegas a los bancos, que es el otro gran problema que tenemos en este país, y creo que en general, pero en este país yo lo he vivido en carne propia, no te impulsan, ese capital de trabajo que supuestamente existe solamente aplica cuando no hay riesgo económico para el banco. O sea, no es realmente banca de desarrollo. No. Siempre los bancos dicen: tenemos alergia al riesgo, es poquito riesgo, tenés garantía real. Y entonces ahí se murió el amor, porque ya no hay forma de seguir teniendo un business as usual que ha depredado y ha destruido el planeta, y los fondos que hay, la plata que sí existe, está yéndose solamente a poner, no sé, paneles solares y cambiar la flotilla por autos eléctricos, lo cual hace más problemas en nuestras calles, cuando tal vez lo que necesitamos es trabajar en las comunidades, en cultura, en proteger la biodiversidad, en educar a gente para que cuide más los recursos, pero ahí no hay dinero más que
pequeñas subvenciones y pequeños premiecitos que no dejan de ser nada más un greenwashing para el mismo gobierno, para las ONGs y para las empresas, porque tienen 10 premios de $1,000. O sea, qué lindo, saliste en las noticias, saliste en la foto, pero esos $1,000 no van a mover la aguja. Necesitamos meter grandes cantidades de dinero en temas que sean, que realmente muevan el sistema y que apoyen los emprendimientos. Y ojo, no estoy hablando que sea Ecoin, sino muchos emprendimientos que hacen cosas extraordinarias, pero lo hacen a puro pulmón, o con donaciones que ahora internacionales que se están recortando por las políticas de presidentes como el de Estados Unidos, que entonces corta fondos y nos quedamos sin posibilidad de acceder a esos recursos, sino que vas a terminar con miles de pymes endeudadas que están resolviendo temas que son importantes para el país, pero que no hay un sistema financiero que vele por ellos, sino que solamente está velando por los intereses de sus accionistas. O sea, más de lo mismo. O sea, otra vez cuestionemos el sistema económico que nos tiene realmente muy engañados y muy distraídos. Y hablando de distracciones, eso es lo que están haciendo los políticos en este momento, creando distracciones todos los días. Una diputada viene y dice cosas que son absolutamente inaceptables y son ilógicas y son ofensivas para la gente, pero lo hace a propósito. Posiblemente ni siquiera lo dice porque lo cree, lo dice porque quiere que pasemos una semana hablando de lo que ella dijo. El perro de Alcibiades. Exacto, entonces hablando lo que ella dijo y todos, qué barbaridad lo que dice esta señora, o sale el otro señor diciendo otra cosa que parece increíble y que cualquier otro, ya dije quién era, cualquier otro presidente en los años anteriores hubiera dicho una 10ª parte de lo que este señor a veces dice y hubiera sido una revolución. Pero estamos como el sapo en la olla que se va calentando poquito a poco, ¿verdad? Nos han ido subiendo la temperatura de forma tan lenta que no nos damos cuenta que estamos en un punto donde ya las barras del respeto, de la tolerancia, de la mínimo dignidad en representación de un país como Costa Rica ya se pisotean todos los días y es como, ups, ¿verdad? Ya nos acostumbramos. Estamos en la distracción. Mientras seguimos a estos personajes que están haciendo lo que les da la gana, mientras nos tiran nada más lucecitas de bengala, por detrás estamos descuidando lo más importante. Nadie está trabajando en educación realmente como un sistema educativo que funcione. Nadie está cuidando el ambiente como se necesita. Nadie está pensando en la seguridad alimentaria. Gustavo, ¿qué vamos a comer cuando las cadenas de abastecimiento realmente fallen? ¿Qué pasa si viene otra pandemia? Eso es algo que puede suceder en cualquier momento. Claro. No estamos resolviendo los grandes temas nacionales de seguridad, de lograr que las mujeres podamos incorporarnos a la fuerza laboral, porque no se resuelve el tema del cuido. Y más bien, el concepto de red de cuido se ha tergiversado tanto que ahora se usa para hablar de los políticos que hacen... De una forma peyorativa. O sea, eso es corrupción, eso no es red de cuido, eso es un delito. Entonces le quitamos el valor a una red de cuido que necesitamos para que las mujeres ingresen al mercado laboral con más paz, con más tranquilidad, con una carga mental disminuida, mientras estamos nada más viendo cuál es la sorpresita que nos van a tirar al día siguiente para poder reaccionar, porque estamos cayendo en la trampa de solo reaccionar y estamos descuidando lo que realmente importa. Tenemos que irnos, pero yo le agradezco mucho, Carla, el tiempo que nos ha dedicado, muy interesante. Empezamos hablando de Ecoins, terminamos hablando de todo un modelo político y de un sistema económico. Así que da para mucho más. Bueno, muchas gracias. Se me pasó el tiempo volando. Ya saben que me dan un micrófono y me cuesta mucho parar, pero es que tenemos realmente que tomar acción y las próximas elecciones van a ser fundamentales para que escojamos recobrar nuestra visión país, que nos hizo diferentes y que nos puede habilitar para ser modelo en el mundo. Termino con esto. ¿Qué tal si nos comprometemos todos primero a escucharnos y a negociar? Y volver a negociar y volver a sentarnos en una mesa con claridad y con decencia. Pactos. Hacer algo que realmente vele por el bienestar colectivo. Y segundo, nos ponemos a vender Costa Rica como un laboratorio de innovación, pero en un nuevo modelo económico que cree riqueza, pero la riqueza integral, que vos puedas llegar a tu casa, estar con tu familia, tener un sistema de salud que funcione, no preocuparte porque no tenés cómo llegar a fin de mes.
tenemos que hacer que la gente esté tranquila en el corredor de su casa otra vez, tomándose un cafecito, disfrutando de su vida. Es que las vidas que merecen ser vividas necesitan de políticas públicas y de una sociedad que cree las condiciones para que todos y todas realmente queramos seguir viviendo mucho tiempo, 80, 90, quién sabe. Gracias, Carla. Gracias a ustedes por el espacio. Y gracias a usted por habernos acompañado. Que esté muy bien. Hasta pronto.